Me trajeron aquí para humillarme, pero el gerente se inclinó ante mí, y todo se rompió en segundos. La sonrisa de superioridad desapareció. Las manos comenzaron a temblar, y en ese instante entendieron algo aterrador. La mujer que intentaban hacer sentir pequeña era la única persona que podía destruir o salvar todo su mundo. Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las mejores historias. Y ahora sí, disfruta esta historia que te va a llegar al corazón. Nunca voy a olvidar la forma en que me miró. No fue un grito, ni un insulto directo. Fue peor. Fue esa mirada lenta, de arriba a abajo, como si estuviera evaluando algo defectuoso que acababan de poner frente a ella por error. Estábamos sentados en una mesa larga, rodeados de copas brillantes, música suave y conversaciones elegantes que no nos incluían. Yo sentí cómo el aire se volvía más pesado, como si todos los sonidos se apagaran solo para mí. En ese instante, entendí algo que muchas personas tardan años en descubrir. La humillación no siempre viene envuelta en palabras duras. A veces llega disfrazada de sonrisa educada. «Entonces, ¿tú a qué te dedicas?», preguntó ella, inclinándose apenas hacia adelante, con un tono que fingía curiosidad, pero respiraba desprecio. Respondí con calma. Demasiada calma, quizá. Dije que trabajaba en el sector de servicios. Nada más. No mentí. Tampoco dije toda la verdad. La reacción fue inmediata. Una ceja levantada. Un gesto cómplice hacia su esposo. Una risa contenida que no intentaron esconder del todo. Fue ahí cuando sentí esa punzada conocida en el pecho, la misma que aparece cuando alguien decide quién eres sin molestarse en conocerte. Yo había aprendido con los años que el dinero, el poder y los títulos pueden abrir puertas, pero también revelan lo peor de las personas. Por eso prefería el silencio. Porque cuando no presumes lo que tienes, ves con claridad quién te respeta por lo que eres. Y esa noche, sin saberlo, ellos estaban revelándose por completo frente a mí. Mi esposo estaba a mi lado. Podía sentir su incomodidad, su respiración tensa, la forma en que apretaba la mandíbula intentando contenerse. Él me miró un segundo, como pidiéndome perdón sin palabras. Yo le devolví una leve sonrisa. No porque no doliera, sino porque sabía algo que ellos no, y porque había decidido, mucho antes de sentarme en esa mesa, que no iba a rebajarme para defenderme. «Debe ser difícil», continuó ella, jugueteando con la servilleta. «Ya sabes, vivir sin ciertos lujos, sin ciertas oportunidades». Su esposo asintió con lentitud, como si acabara de escuchar una gran verdad filosófica. Comentó algo sobre el nivel, sobre lo importante que era estar a la altura cuando uno se casa. No mencionaron mi nombre. No hacía falta. Yo era el ejemplo de todo lo que, según ellos, no encajaba. En ese momento recordé algo que una vez escuché de un viejo empresario. Cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño, casi siempre es porque necesita sentirse grande. Y créeme, en esa mesa ellos necesitaban sentirse enormes. Yo, en cambio, solo necesitaba paciencia. Pidieron vino caro. Hablaron de viajes, de conocidos importantes, de lugares exclusivos en México donde no cualquiera entra. Cada frase era una pequeña estocada. Cada risa, un recordatorio de que yo no pertenecía, según sus reglas. Y lo más irónico era que todo aquello ocurría en un lugar que yo conocía mejor que nadie. Un lugar que para mí no era símbolo de estatus, sino de trabajo, sacrificio y memoria.
Hubo un momento en que ella se inclinó hacia mí y con una falsa amabilidad que helaba la sangre dijo: «No te preocupes. Con el tiempo, una aprende cuál es su lugar». Sentí el impulso de responder, de explicar, de poner las cartas sobre la mesa y terminar con esa farsa. Pero no lo hice, porque entendí que la verdadera revelación no tendría impacto si llegaba demasiado pronto. Hay verdades que necesitan silencio previo para caer como un rayo. Respiré hondo, sonreí y pensé: si supieras dónde estás sentada, si supieras quién te está escuchando, si supieras lo cerca que estás de entenderlo todo. Pero no, aún no, porque esa noche la humillación apenas estaba comenzando, y lo que vendría después iba a cambiarlo todo. La injusticia no siempre llega como un golpe directo. A veces se instala lentamente, como una gota constante que va erosionando la dignidad. Esa noche, mientras ellos seguían hablando como si yo no estuviera allí, entendí que ya no se trataba solo de comentarios incómodos o miradas condescendientes. Habían decidido algo sin preguntarme, sin escucharme, sin darme siquiera el derecho de explicarme. Me habían colocado en una caja muy clara, la de la mujer insuficiente. Y una vez que alguien te pone ahí, todo lo que haces se interpreta desde ese prejuicio. Si hablas, eres atrevida. Si callas, confirmas que no tienes nada que decir. «No es nada personal», dijo él en algún momento, con ese tono frío que la gente usa cuando sabe que estás siendo cruel. «Solo queremos lo mejor para nuestro hijo». Esa frase me atravesó, porque siempre es la excusa perfecta. Lo mejor para ti, lo mejor para la familia. Lo mejor según quién, pensé. ¿Desde cuándo el amor se mide en títulos, cuentas bancarias o círculos sociales? Pero no respondí. Me limité a escuchar mientras decidían, frente a mí, que yo era un error que aún podía corregirse. Mi esposo intentó intervenir. Lo vi moverse incómodo en su silla, respirar profundo antes de hablar, como alguien que está a punto de cruzar una línea invisible. Dijo que me amaba, que yo era suficiente, que no necesitaba demostrar nada. Pero sus palabras chocaron contra un muro. No lo escucharon, o peor, lo escucharon y decidieron ignorarlo. Para ellos, el problema no era su hijo, el problema era yo. Hay mujeres que nacen para acompañar, continuó ella, y otras que solo estorban. No levantó la voz, no hizo falta. Lo dijo con la seguridad de quien cree tener autoridad moral. Yo sentí cómo se me cerraba la garganta, no por debilidad, sino por rabia contenida, porque en ese instante comprendí algo devastador. No importaba cuánto me esforzara, cuán amable fuera, cuán paciente me mostrara. Ellos ya habían decidido que nunca estaría a la altura de su mundo. La conversación avanzó como si yo fuera un objeto incómodo sobre la mesa. Hablaban de posibles alternativas, de opciones mejores, de personas que ni siquiera conocía, pero que, según ellos, encajaban mejor en la vida de su hijo. Cada palabra era una traición disfrazada de preocupación. Y lo más injusto de todo era que no me estaban juzgando por algo que hubiera hecho mal, sino por una versión inventada de mí. En ese punto dejé de sentir vergüenza. Lo que sentí fue una claridad absoluta. La injusticia tiene un sonido muy particular, el de personas seguras de su superioridad, hablando sin temor a consecuencias. Y ahí estaban,
cómodos, protegidos por su estatus, convencidos de que podían decidir el destino de otros sin pagar ningún precio emocional. Recordé entonces todos los años que había trabajado en silencio. Las madrugadas, las decisiones difíciles, los riesgos que asumí cuando nadie apostaba por mí. Recordé cuántas veces tuve que demostrar el doble, solo por no encajar en el molde que otros consideraban correcto. Y mientras ellos hablaban, entendí que esa historia se repetía una vez más, solo que esta vez el escenario era distinto. «No queremos que te ilusiones», dijo ella finalmente, apoyando la mano sobre la mesa. «Es mejor que entiendas ahora cómo son las cosas. Ese fue el momento exacto en que supe que ya no se trataba de una cena. Era un juicio sin defensa, sin pruebas, sin compasión. Y lo estaban haciendo en público, rodeados de personas que escuchaban fragmentos, miradas ajenas que se clavaban en mí sin conocer el contexto, pero intuyendo la humillación. Mi esposo se levantó de la silla. Por un segundo pensé que todo explotaría ahí mismo, pero ella levantó la mano, exigiendo silencio, como si aún tuviera control sobre él. «Siéntate», ordenó. «Esto lo hacemos por tu bien». Nunca había visto tanta injusticia concentrada en una sola escena. No era solo lo que decían, sino la seguridad con la que lo hacían. Como si su posición social les diera el derecho automático de decidir quién merece amor, respeto y un lugar en la mesa. Yo apreté las manos bajo la mesa, no para contener lágrimas, sino para contener una verdad que todavía no debía salir. Porque aunque el impulso de defenderme era fuerte, había aprendido algo fundamental en mi vida. Cuando enfrentas a personas que viven de las apariencias, la verdad no se grita, se revela. Así que respiré profundo. Dejé que terminaran. Dejé que se sintieran cómodos en su injusticia. Porque muy pronto, sin saberlo, iban a descubrir que habían cometido el error más grande de todos: subestimarme. Y mientras levantaban sus copas, convencidos de que esa noche me habían puesto en mi lugar, yo pensé algo muy distinto. No saben quién soy, no saben dónde están, y no tienen idea de lo que está a punto de pasar. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, pesada, inevitable. ¿Qué ocurriría cuando la verdad ya no pudiera esconderse? Hay algo profundamente peligroso en ser subestimada. No lo notas de inmediato, porque al principio parece incluso conveniente. La gente baja la guardia, habla de más, se confía, cree que no representas una amenaza. Esa noche, mientras ellos seguían convencidos de que yo era una mujer sin peso real en sus vidas, entendí que esa percepción era mi mayor ventaja. Porque cuando alguien decide que no vales nada, deja de cuidarse frente a ti. Y eso, con el tiempo, lo cambia todo. Yo escuchaba en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Si defendía mi trabajo, dirían que exagero. Si hablaba de esfuerzo, lo llamarían victimismo. Así funciona cuando alguien ya te colocó en una categoría inferior. Todo lo que hagas confirma su prejuicio. Así que opté por algo que aprendí hace años, cuando todavía estaba construyendo mi camino sin aplausos. Observar. «Es una pena», comentó él, girando suavemente su copa. «Hoy en día cualquiera dice ser emprendedora». No levantó la vista al decirlo. No lo necesitaba. Sabía que me estaba apuntando directamente. Yo asentí levemente, como si estuviera de acuerdo. Esa simple reacción lo descolocó un segundo, porque no esperaba calma, esperaba vergüenza, esperaba incomodidad.
Y cuando no la obtuvo, continuó hablando, convencido de que aún tenía el control. Al final, la vida pone a cada quien en su sitio, añadió ella. No todos nacen para grandes cosas. Esa frase me atravesó como un eco antiguo. La había escuchado antes, años atrás, en otros contextos, en otras mesas, de otras bocas, siempre pronunciada por personas que jamás se habían atrevido a construir nada desde cero. Personas que heredaron su lugar y confundieron privilegio con mérito. Mi esposo me miró de reojo. Sabía que cada palabra me golpeaba, aunque yo mantuviera el rostro sereno. Lo noté en la forma en que respiraba, en cómo movía ligeramente la pierna bajo la mesa, nervioso, impotente. Él quería defenderme. Yo quería protegerlo, porque sabía que, si esto escalaba demasiado pronto, la herida sería más profunda para todos. Lo curioso es que, mientras más me subestimaban, más claros se volvían mis recuerdos. Recordé el primer día que abrí aquel lugar, cuando nadie creía en mí. Recordé las noches en vela revisando cuentas, aprendiendo de errores, tomando decisiones que podían hundirme o sacarme adelante. Nadie estuvo ahí para aplaudir. Nadie me ofreció atajos. Todo lo que construí lo hice paso a paso, equivocándome, corrigiendo, volviendo a intentar. Y ahora, sentada frente a personas que jamás habían arriesgado nada propio, me hablaban de mi sitio. ¿No te molesta?, me preguntó ella de pronto, inclinándose hacia mí con una falsa preocupación. Todo esto debe ser intimidante para alguien como tú. Sonreí, no por ironía, no por desafío. Sonreí porque entendí algo esencial. No me estaban viendo. Estaban viendo una historia que inventaron para sentirse tranquilos. Y mientras ellos conversaban con esa versión falsa de mí, la real seguía intacta, observando con atención. No, respondí con suavidad. Me gusta aprender observando. Se miraron entre ellos. Mi respuesta no encajaba con el guión que tenían preparado, y eso los hizo subirme un poco más el tono. Comenzaron a explicar cosas básicas, como si yo fuera una niña. Hablaron de negocios sin saber que yo había negociado contratos más complejos de los que ellos podían imaginar. Hablaron de prestigio sin entender el precio real que se paga por construirlo. Me explicaron el menú, los vinos, el ambiente, sin saber que cada detalle tenía una historia que yo conocía demasiado bien. Yo asentía, escuchaba, guardaba silencio, porque la subestimación es una droga peligrosa. Quien la ejerce se vuelve descuidado. Y esa noche estaban cada vez más cómodos creyendo que yo no tenía profundidad, ni visión, ni peso real. Mi esposo ya no decía nada. Había entendido que algo se estaba gestando. Algo que no necesitaba defensa inmediata, sino tiempo. Lo sentí cuando apretó mi mano con más fuerza. Era su forma de decirme, confío en ti. Y esa confianza, silenciosa pero firme, fue mi ancla. Ellos, en cambio, seguían avanzando. Hablaban de planes futuros, de cómo reencaminar la situación, de lo conveniente que sería para todos que yo entendiera ciertas realidades. No se daban cuenta de que, con cada palabra, estaban cavando un hoyo más profundo. No sabían que la persona a la que estaban minimizando tenía algo que jamás podrían comprar: control absoluto del momento. Y ahí, mientras pedían el siguiente platillo con la seguridad de quien cree dominar el terreno, pensé algo que me hizo contener la respiración. El problema no es que me subestimen. El verdadero problema es lo que va a pasar cuando descubran que se equivocaron, porque la verdad ya estaba demasiado cerca, y cuando saliera a la luz,
Nadie en esa mesa volvería a sentirse igual. El silencio empezó a jugar a mi favor. No fue inmediato, ni evidente para todos, pero yo lo sentí primero. Era ese tipo de silencio que se cuela entre palabras arrogantes, cuando alguien dice algo con demasiada seguridad y sin darse cuenta deja una grieta abierta. Ahí fue donde entré. No con una revelación directa, no con un discurso grandilocuente, sino con pequeños detalles. Detalles que solo alguien con conocimiento profundo podría notar. Detalles que no se aprenden leyendo revistas ni escuchando conversaciones ajenas. Detalles que nacen de haber estado ahí, día tras día, tomando decisiones reales con consecuencias reales. Mientras ellos seguían hablando del lugar, de su elegancia, de lo exclusivo que era, yo empecé a observarlos con otros ojos. Ya no como figuras de autoridad, sino como personas atrapadas en una narrativa que ellos mismos habían construido. Una narrativa donde el estatus sustituía al mérito y donde el dinero servía como excusa para no mirar hacia adentro. Fue entonces cuando comenté algo aparentemente trivial, casi al pasar. Una observación sobre el ritmo del servicio, sobre cómo, en ciertas noches, el orden de salida de los platillos debía ajustarse para que la experiencia fuera realmente completa. Nada técnico, nada arrogante, solo una frase sencilla. Pero bastó. Ella me miró de inmediato, no con burla esta vez, sino con confusión. Él frunció ligeramente el ceño, como si algo no encajara del todo, porque ese tipo de comentarios no vienen de alguien que solo trabaja en servicios. Vienen de alguien que entiende procesos, tiempos, personas. Yo continué hablando con naturalidad, como quien recuerda algo sin importancia. Mencioné un cambio en la iluminación que se había hecho meses atrás. Un ajuste sutil, casi imperceptible para el cliente promedio, pero fundamental para generar cierta sensación de intimidad en las mesas principales. ¿Cómo sabes eso?, preguntó ella, intentando que su voz sonara casual. Me encogí de hombros. Dije que me fijaba en los detalles, que me gustaba aprender observando. La misma respuesta de antes. Pero esta vez cayó distinto, porque ahora ya no sonaba ingenua, sonaba precisa, sonaba peligrosa. Mi esposo me miró con atención. Él sí entendía, sabía que no estaba improvisando, sabía que detrás de cada palabra había años de experiencia cuidadosamente guardada. Ellos, en cambio, empezaron a incomodarse. El control que creían tener comenzó a resbalarles entre los dedos. Intentaron retomar la conversación, volver al terreno seguro del dinero, de las comparaciones, de las jerarquías. Pero algo había cambiado. Ya no hablaban con la misma soltura, porque ahora existía la duda. Y la duda, cuando entra en una mente soberbia, no se va fácilmente. Entonces hice algo más, algo pequeño, pero definitivo. Hablé del menú, no del actual, sino de una versión anterior. Mencioné un platillo que ya no estaba. Expliqué por qué había sido retirado, no por costo, sino por equilibrio. Porque, aunque era popular, rompía la armonía de la experiencia completa. Ese tipo de decisiones no las toma un empleado común. Las toma alguien que entiende el concepto detrás del negocio, alguien que piensa a largo plazo. El silencio se volvió más pesado. Las miradas ya no eran de burla, eran de análisis, de sospecha, de incomodidad. Él dejó los cubiertos sobre el plato. Ella apretó la servilleta con los dedos. Yo sentí mi pulso acelerarse, pero no por miedo. Era la adrenalina de saber que la verdad estaba empezando a asomarse, aunque aún no se mostraba por completo. Mi esposo
Apretó mi mano bajo la mesa. No dijo nada. No hacía falta. Él sabía que ese momento iba a llegar desde hacía tiempo. Solo estaba esperando que yo decidiera cuándo. Y lo estaba haciendo a mi manera, sin humillarlos de golpe, sin alzar la voz, dejando que fueran ellos mismos quienes empezaran a unir las piezas. «Parece que sabes mucho de este lugar», dijo él finalmente, con un tono que ya no era condescendiente. Lo miré a los ojos por primera vez en toda la noche. No con desafío, sino con calma absoluta. Le respondí que cuando algo te importa de verdad, aprendes cada rincón. Aprendes porque te duele, porque te exige, porque te transforma. No expliqué más. No era necesario. La frase quedó suspendida entre nosotros como una advertencia suave pero firme. Fue entonces cuando noté algo más. El personal del lugar, las miradas sutiles, el respeto silencioso, no exagerado, no evidente, pero real. Un gesto aquí, una atención allá. Pequeños detalles que ellos jamás habían notado porque nunca miraron hacia abajo, hacia quienes hacen que las cosas funcionen. Yo sí, siempre lo hice, porque sabía que el verdadero poder no grita, coordina. Ella empezó a inquietarse. Su postura cambió. Ya no estaba relajada. Hizo una pregunta más directa, intentando recuperar el control. Quiso saber desde cuándo trabajaba yo en restaurantes. Quiso encasillarme otra vez. Yo respondí con honestidad parcial. Dije que llevaba años, que había aprendido desde abajo, que había cometido errores, que me había equivocado muchas veces. Eso era verdad. Toda. Pero no toda la historia. Y en ese punto entendí algo crucial. La revelación no iba a ser solo sobre quién era yo. Iba a ser sobre quiénes eran ellos, cuando el suelo bajo sus pies dejara de ser tan firme. Porque una cosa es sentirse superior cuando crees dominar el escenario. Y otra muy distinta es descubrir que nunca lo entendiste del todo. Mientras el ambiente se cargaba de tensión, yo sentí una calma extraña, una certeza. Había esperado este momento durante mucho tiempo. No esa cena en particular, sino ese instante exacto en el que el desprecio empieza a transformarse en miedo. No miedo físico, sino miedo a haberse equivocado. Miedo a haber juzgado mal. Miedo a que la historia no sea como la contaron. Y ahí, justo cuando pensaban que aún podían manejar la situación, algo más estaba a punto de ocurrir. Algo que ya no dependería solo de mis palabras. Algo externo. Algo visible. Algo imposible de ignorar. Porque el talento oculto puede permanecer en silencio mucho tiempo. Pero cuando decide mostrarse, no hay vuelta atrás. El choque no llegó como un estallido. Llegó como una grieta. Pequeña al principio, casi invisible, pero imposible de ignorar una vez que aparece. Yo lo vi en sus ojos antes de que ellos mismos lo sintieran en el cuerpo. Ese momento exacto en el que la seguridad se transforma en sospecha, y la sospecha empieza a doler. Hasta ese punto habían hablado con la comodidad de quien cree dominar la escena. Ahora ya no. Algo se había movido bajo sus pies, y aunque todavía no entendían qué era, lo intuían. Y la intuición, cuando apunta hacia una verdad incómoda, se vuelve insoportable. El ambiente en la mesa cambió sin que nadie dijera nada explícito. Las frases se acortaron. Las risas desaparecieron. Él dejó de recargarse en la silla con arrogancia y comenzó a inclinarse hacia adelante, como si necesitara estar más cerca para no perder el control. Ella empezó a observar a su alrededor, algo que no había hecho antes.
Por primera vez desde que llegamos, ya no miraba solo el mantel, las copas o el menú. Miraba a las personas, al personal, a mí. Y en cada mirada había una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Yo seguía calmada, no por frialdad, sino porque entendí que el impacto no debía ser violento. Debía ser lento, profundo, ineludible. El verdadero choque no ocurre cuando alguien grita «¡Aquí estoy!», sino cuando el otro se da cuenta de que siempre estuviste ahí y no lo vio. Eso es lo que realmente desarma a una persona orgullosa. No el golpe directo, sino la revelación de su propia ceguera. «¿Desde cuándo conoces tan bien este lugar?», preguntó él de nuevo, esta vez sin disfrazar del todo la inquietud. La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Mi esposo dejó de mover la pierna bajo la mesa. Estaba atento. Sabía que ese instante era clave. Yo tomé un segundo antes de responder. No por duda, sino por decisión. Elegí cada palabra con cuidado, como alguien que sabe que lo que diga va a cambiar el curso de la noche. «Desde hace más tiempo del que imaginas», respondí finalmente. No añadí nada más. No expliqué. No justifiqué. Y ese silencio posterior fue devastador para ellos, porque la mente, cuando no recibe respuestas claras, empieza a llenar los espacios con escenarios mucho más grandes de lo que uno hubiera dicho en voz alta. Ella apretó los labios. Él tragó saliva. El control, ese que habían ejercido con tanta facilidad al inicio, ahora se les escapaba. Empezaron a hacer conexiones. Se notaba. Miradas cruzadas, gestos mínimos, comentarios inconclusos. Ella recordó algo, la forma en que el personal reaccionaba cerca de mí. Él recordó otra cosa, decisiones del lugar que nunca entendió del todo, pero que siempre resultaban acertadas. Y de pronto, sin que nadie lo dijera aún, una idea peligrosa empezó a tomar forma en sus cabezas. El orgullo es curioso. Antes de aceptar una verdad incómoda, intenta negarla. Ella fue la primera en hacerlo. Sonrió de nuevo, forzada, y soltó una risa que no llegó a sus ojos. Dijo que quizá yo exageraba, que tal vez solo era una coincidencia, que a veces la gente cree saber más de lo que realmente sabe. Pero mientras hablaba, su voz ya no tenía la firmeza de antes. Sonaba defensiva, frágil, como si intentara convencerse a sí misma. Él, en cambio, guardó silencio. Y eso fue aún más revelador. Porque cuando una persona acostumbrada a mandar deja de hablar, no es por respeto. Es por miedo a decir algo que confirme sus sospechas. Lo vi en la forma en que apretaba la mandíbula, en cómo evitaba mirarme directamente, en cómo, por primera vez, parecía no saber qué rol jugar. Yo sentí una mezcla extraña de emociones, no satisfacción, no triunfo. Sentí algo más pesado, la certeza de que el desprecio inicial estaba empezando a cobrarse su precio. Porque nadie sale ileso del momento en que descubre que juzgó mal a otra persona. Y ellos estaban justo ahí, al borde de ese descubrimiento. Mi esposo rompió el silencio con una frase sencilla, pero cargada de intención. Dijo que siempre había admirado mi manera de observar, de entender a la gente, de moverme en cualquier entorno sin necesidad de demostrar nada. No fue una defensa directa, fue una confirmación sutil, y para ellos fue suficiente. Porque si su propio hijo hablaba así de mí, entonces la historia que habían construido comenzaba a desmoronarse desde adentro. Ella me miró de nuevo. Esta vez no había burla, había algo mucho más incómodo. Vulnerabilidad. Quiso decir algo. Abrió la boca. La cerró.
y en ese gesto vi claramente el choque. El momento exacto en que entendió que ya no estaba tratando con una mujer fuera de lugar, sino con alguien que tenía una posición que ella nunca había considerado. El personal se acercó con el siguiente platillo. El movimiento fue impecable, coordinado, respetuoso. Y aunque nadie dijo nada, la diferencia era evidente. Yo no pedí atención especial. No la necesitaba. El respeto estaba ahí desde antes. Y ellos lo estaban viendo por primera vez. El choque no terminó esa noche. Apenas estaba comenzando. Porque hay golpes que no se sienten en el cuerpo, sino en la identidad. Y cuando alguien descubre que su sensación de superioridad se basaba en una mentira, el impacto no es inmediato, es progresivo. Mientras retomaban la conversación con cuidado extremo, yo pensé algo con absoluta claridad. Ahora ya sospechan, y cuando la sospecha se convierte en certeza, nada vuelve a ser igual. Pero lo más fuerte aún no había ocurrido, porque el siguiente paso no sería psicológico, sería visible y completamente irreversible. El reconocimiento no llegó como un aplauso inmediato. Llegó primero como una incomodidad colectiva, como ese silencio extraño que se instala cuando varias personas comienzan a darse cuenta, al mismo tiempo, de que han estado observando la escena desde el ángulo equivocado. No hubo anuncio oficial ni palabras solemnes. Fue algo más sutil y precisamente por eso más contundente. Cambió la forma en que me miraban. Cambió la forma en que me hablaban. Cambió incluso la forma en que el espacio alrededor de la mesa parecía reaccionar. El personal empezó a moverse con una atención distinta, no exagerada, no teatral, sino precisa, natural, como quien sabe exactamente cuál es su rol y frente a quién está. Pequeños gestos, una mirada que busca confirmación, un plato colocado con especial cuidado, un tiempo perfectamente medido. Nada de eso se aprende improvisando, y ellos, que siempre habían confundido servicio con servidumbre, empezaron a notar la diferencia. Ella fue la primera en darse cuenta de que algo no encajaba. Lo vi en la forma en que observó al personal, luego a mí, y después nuevamente al entorno. Sus ojos recorrían el lugar como si lo estuviera viendo por primera vez, pero no con admiración, sino con inquietud. Era como si el escenario que durante años había usado para sentirse superior comenzara a volverse ajeno, y cuando un espacio deja de sentirse propio, la seguridad se desmorona. «Parece que aquí te conocen bien», dijo, intentando sonar casual. No respondí de inmediato, no porque no tuviera una respuesta, sino porque entendí que ya no era necesario explicar nada. Las explicaciones llegan cuando hay duda. En ese punto, lo que había era evidencia. Evidencia acumulada en gestos, en miradas, en silencios demasiado elocuentes como para ser ignorados. Finalmente asentí y respondí con algo simple, que llevaba tiempo ahí, que había aprendido a escuchar antes de hablar. Esa frase, aparentemente inofensiva, cayó como una piedra. Él intervino poco después, con un tono que ya no pretendía autoridad. Hizo un comentario sobre la calidad del lugar, sobre lo bien que se mantenía a lo largo de los años. Algo que antes habría usado como prueba de su buen gusto. Ahora sonaba distinto. Sonaba como un intento de alinearse, como si quisiera demostrar que siempre había estado del lado correcto, aunque ese lado acabara de moverse. Mi esposo observaba todo con atención. No intervenía demasiado, pero su presencia era firme.
Era consciente de que ese reconocimiento, aunque no verbalizado aún, estaba ocurriendo frente a sus padres de una manera que ningún discurso podría igualar. Porque no era él quien me estaba validando. Era el entorno. Era la gente. Era el respeto silencioso que no se puede fingir. Algo curioso sucede cuando alguien empieza a ser reconocido socialmente. Quienes antes lo ignoraban comienzan a ajustar su comportamiento, no por convicción, sino por supervivencia emocional. Ella empezó a hablarme distinto. Usaba un tono más cuidadoso. Medía las palabras. Ya no había ironía. Ya no había condescendencia. Había cautela. Y la cautela, cuando aparece de golpe, delata miedo a haberse equivocado. El personal se acercó nuevamente. Esta vez no solo para servir, sino para consultar. Una pregunta breve, técnica, hecha con respeto absoluto. Yo respondí con naturalidad, sin levantar la voz, sin mirar a nadie más. Fue un intercambio rápido, casi imperceptible para la mayoría, excepto para ellos, porque en ese instante quedó claro algo que ya no podía ocultarse. Mi opinión tenía peso. Mi palabra tenía efecto inmediato, y ese tipo de autoridad no se improvisa. Ella dejó los cubiertos sobre el plato. Respiró hondo. Yo sabía que estaba luchando consigo misma, entre aceptar lo que veía o aferrarse a la imagen que había construido de mí desde el primer día. El reconocimiento social es brutal, porque no depende de una sola persona. Depende de un consenso silencioso. Y ese consenso ya se había formado sin pedir permiso. Él carraspeó, incómodo. Dijo algo sobre el esfuerzo, sobre lo difícil que debía ser mantener un lugar así. Por primera vez, habló sin superioridad. Habló desde abajo, desde alguien que empieza a entender que no estaba frente a una invitada más, sino frente a alguien que había construido algo que ellos solo consumían. Ese cambio de tono fue, quizá, uno de los momentos más reveladores de la noche. Yo sentí una mezcla extraña de emociones. No orgullo, no revancha. Sentí algo más profundo. Validación silenciosa. No porque necesitara su aprobación, sino porque había soportado la injusticia sin traicionarme. Porque había esperado el momento correcto. Porque el respeto que estaba emergiendo no venía de una revelación forzada, sino de una verdad que se abría paso por sí sola. Mi esposo me miró con una expresión que mezclaba admiración y alivio. Él sabía que este reconocimiento no era solo social, era personal. Era la confirmación de que la mujer a la que amaba no solo era fuerte, sino profundamente íntegra. Y esa integridad, al final, siempre encuentra la forma de ser vista. Pero lo más importante aún no había ocurrido, porque el reconocimiento social es solo un paso, un umbral. Lo que viene después, cuando la verdad se vuelve completamente visible y pública, no solo cambia miradas, cambia jerarquías enteras. Mientras la noche avanzaba, y la tensión se transformaba en una calma incómoda, yo pensé algo con absoluta claridad. Ahora ya me ven, pero todavía no saben hasta dónde llega todo esto. Y cuando lo descubran, la historia dará un giro imposible de ignorar. El respeto ya estaba ahí. No era una suposición, no era un presentimiento, era real. Se sentía en la forma en que el personal caminaba con seguridad, en cómo las conversaciones cercanas bajaban de volumen cuando yo pasaba, no por miedo, sino por consideración. El restaurante, al que muchos conocían como Áurea, había cambiado sin cambiar. El mismo ambiente, la misma esencia, pero ahora algo invisible lo sostenía con más firmeza. Autoridad auténtica. No la que se impone, sino la que se reconoce.
Yo lo percibí en silencio, sentada en la mesa, observando cómo quienes antes se sentían dueños del espacio, ahora parecían visitantes cuidadosos. Y en ese contraste entendí que el reconocimiento social del capítulo anterior no era el final, era apenas el umbral. No fue una noche de aplausos. Fue una noche de miradas largas, de gestos medidos, de silencios que decían más que cualquier discurso. El gerente se acercó a consultar una decisión operativa mínima, algo que normalmente habría resuelto solo, y lo hizo con una naturalidad que dejó todo claro para quien supiera observar. Mi criterio era el punto de referencia. Nadie lo anunció, nadie lo explicó. Simplemente ocurrió. Y cuando el poder se mueve así, sin espectáculo, el impacto es más profundo, porque no genera resistencia, genera alineación. Los clientes habituales empezaron a comportarse distinto. Algunos, los más soberbios, mostraban incomodidad, otros sorpresa, y unos pocos, los verdaderamente inteligentes, entendieron rápido que algo había cambiado y ajustaron su actitud. Hubo una escena pequeña, casi imperceptible para la mayoría, pero definitiva para mí. Un hombre levantó la voz a una mesera por una demora mínima. Antes, ese tipo de clientes se sentían intocables. Esta vez no. El jefe de sala intervino con calma, firmeza y una sola frase. Aquí todos nos tratamos con respeto. El cliente protestó, y por primera vez no ganó. Se levantó y se fue. Nadie lo persiguió. Nadie se disculpó. Y el restaurante siguió funcionando con una paz nueva. Ahí sentí la primera gran confirmación de mi ascensión. Ya no necesitaba defender mis valores. El sistema los defendía por mí. Esa misma semana, algo empezó a correr fuera de Áurea. No como chisme barato, sino como relato. La dueña del restaurante que no se dejó humillar. La mujer que puso límites donde nadie se atrevía. No era fama vacía, era reputación. Y la reputación, cuando es genuina, atrae a las personas correctas. Recibí llamadas de empresarios, de directores de otras marcas, de personas que no preguntaban cuánto dinero ganaba el restaurante, sino cómo funcionaba. Querían entender el modelo humano detrás del éxito. Y por primera vez, yo dejé de minimizarme. Hablé con claridad, con números, con visión, sin pedir permiso por ocupar espacio. Recuerdo una reunión en una mesa larga, dentro del mismo restaurante, después del horario de servicio. Había inversionistas potenciales, socios estratégicos y 2 personas clave de mi equipo. No llegué con traje ostentoso. Llegué como siempre, sobria, directa, atenta. Les hablé de expansión, sí, pero no solo de abrir más locales. Les hablé de cultura, de procesos, de dignidad laboral como ventaja competitiva. Algunos se removieron incómodos en sus sillas, otros tomaron notas con seriedad absoluta. Uno de ellos, un hombre acostumbrado a mandar, me preguntó si no temía perder rentabilidad siendo tan estricta con el trato humano. Lo miré sin dureza y le respondí algo simple. Lo caro no es respetar. Lo caro es reparar lo que se rompe cuando no lo haces. Nadie se rió, porque todos sabían que era verdad. Mi ascensión no fue solo económica, fue simbólica. Empezaron a invitarme a hablar. Primero en espacios pequeños, luego en foros más grandes. Yo, que antes prefería el anonimato para observar a la gente, ahora entendía que mi voz tenía un peso que ya no me pertenecía solo a mí. Cada vez que contaba mi historia, sin victimismo, sin rencor, veía a otras personas asentir en silencio. Mujeres del sector servicios, empleados subestimados,
jóvenes que nunca se habían visto reflejados en una figura de liderazgo. Ahí comprendí algo que me estremeció. Mi crecimiento ya no era solo personal. Estaba generando permiso en otros. Aurea se volvió un referente. No por lujo vacío, sino por coherencia. Otros restaurantes empezaron a copiar políticas internas. No por bondad, sino porque funcionaban. Porque el ambiente se sentía distinto. Porque los clientes lo notaban. Y cuando un modelo empieza a replicarse, deja de ser una anécdota y se convierte en influencia. Me buscaron de otras ciudades, me propusieron alianzas. Expansión medida, estratégica, sin perder el alma. Yo escuché, analicé, dudé, porque crecer también asusta. Y hubo noches en las que me pregunté si estaba preparada para sostener algo tan grande sin traicionarme. En medio de todo eso, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Una organización internacional dedicada a promover buenas prácticas laborales en hospitalidad se acercó con una propuesta concreta. Estudiar el modelo de Aurea para adaptarlo en otros países. No era un premio, era una responsabilidad. Impacto global real. Lo pensé durante días. No por ambición, sino por conciencia. Porque cuando tu historia cruza fronteras, deja de ser solo tuya. Acepté, no con euforia, sino con respeto, porque entendí que mi ascensión ya no podía medirse solo en ingresos o expansión, sino en transformación real. Y mientras todo eso sucedía, algo más se gestaba en silencio. Algo íntimo, algo pendiente. Las mismas personas que intentaron humillarme ahora observaban desde lejos cómo el restaurante que usaron como escenario de desprecio se convertía en símbolo de cambio. No pidieron perdón aún, no se acercaron, pero el peso de lo que estaba ocurriendo era imposible de ignorar. Yo lo sabía, y ellos también. Esa noche, al cerrar Aurea, caminé sola entre las mesas vacías. Toqué la madera. Respiré hondo. Pensé en la mujer que entró ahí sintiéndose pequeña. Pensé en todo lo que había cambiado sin necesidad de venganza. Y entendí que la ascensión verdadera no es subir para mirar a otros desde arriba, sino subir lo suficiente como para no dejar que nadie vuelva a pisarte. Pero la historia aún no estaba completa, porque crecer cambia el mundo. Pero transformar el corazón humano es otra cosa. Y esa prueba todavía estaba por llegar. La llamada llegó en una mañana tranquila, de esas que engañan. El restaurante aún no abría. El equipo preparaba todo con la calma que solo se tiene cuando el orden ya es parte de la cultura. Yo estaba revisando números cuando el teléfono vibró. No reconocí el número, pero algo, esa intuición que se afina cuando has pasado por mucho, me dijo que contestara. Al otro lado, una voz temblorosa, mucho más débil de lo que recordaba, pronunció mi nombre con dificultad. No pidió permiso, no exigió nada, solo dijo, necesito hablar contigo, como persona. Ese tono, desarmado y sin máscaras, fue el primer quiebre real. Porque el orgullo puede sostenerse incluso después de una derrota pública, pero cuando se rompe por dentro, suena distinto. Acepté verla, no por obligación, no por presión. Acepté porque entendí que la verdadera ascensión se prueba cuando alguien que te hirió vuelve sin poder, solo con verdad. Nos sentamos en una mesa apartada, antes del servicio. No había público. No había testigos, solo dos personas que cargaban una historia incómoda entre ellas. La vi entrar más encorvada, con los hombros vencidos, como alguien que lleva años sosteniendo una imagen que ya no puede cargar. No intentó sonreír, no fingió seguridad. Se sentó y durante varios segundos no pudo hablar. Lloró, sin escándalo,
sin dramatismo. Lloró como llora quien finalmente se permite sentir culpa. Me dijo que había pasado noches sin dormir, que ver el crecimiento del restaurante, la gente respetándome, los medios hablando de dignidad y liderazgo, la había obligado a mirarse al espejo por primera vez en décadas. Creí que si te hacía pequeña, yo seguiría siendo grande, confesó. Esa frase fue el centro de todo, porque ahí no había excusas sociales, ni dinero, ni estatus, solo miedo. Miedo a perder relevancia, miedo a no ser suficiente, miedo heredado. Me habló de su pasado, de una juventud marcada por comparaciones, por humillaciones silenciosas, por la obsesión de pertenecer. Me habló de cómo juró no repetir la historia, y aún así la repitió conmigo, no para justificarla, sino para entenderse. Yo la escuché sin interrumpir. No porque ya todo estuviera perdonado, sino porque aprendí que la escucha verdadera también es una forma de poder. Cuando terminó, levantó la mirada con los ojos hinchados y dijo algo que nunca pensé oír. No te respeté como mujer, no te respeté como persona, y te usé como escenario para mi propio miedo. No pidió volver al restaurante, no pidió ser aceptada, solo dijo, necesitaba decírtelo sin condiciones. Ahí ocurrió algo importante. La disculpa no buscaba beneficio, y eso la hizo real. Yo respiré profundo antes de hablar, porque la redención no es un acto impulsivo, es una decisión consciente. Le dije que el daño había sido real, que no se borra con palabras, que su intento de humillación me marcó, pero que también me obligó a crecer, a poner límites y a convertirme en una líder más clara. No la responsabilicé de mi éxito, ese era mío, pero tampoco minimicé el dolor. No te perdono para liberarte a ti, le dije con calma. Te perdono porque yo no quiero cargar con esto más tiempo. Lloró de nuevo, esta vez distinto, como cuando alguien entiende que el perdón no es un premio, sino una consecuencia del cambio verdadero. La transformación no se quedó en esa mesa. Semanas después, ocurrió algo que no busqué ni anuncié. Ella comenzó a presentarse de forma anónima en espacios donde antes jamás habría puesto un pie. Comedores comunitarios, cocinas solidarias, lugares donde nadie pregunta quién eres, solo si estás dispuesta a ayudar. No lo hizo para limpiar su imagen, lo hizo para reconstruirse. Y aunque yo no la observaba de cerca, la gente empezó a notar la coherencia, el cambio sostenido, la humildad real. Ahí entendí que la redención verdadera no necesita escenario, se demuestra en lo cotidiano. Mientras tanto, el impacto del modelo del restaurante siguió creciendo. El programa de dignidad laboral fue adoptado por cadenas en otros países. Me invitaron a participar en foros internacionales sobre liderazgo humano, y cada vez que subía a un escenario recordaba aquella primera humillación. No como herida abierta, sino como origen, porque entendí algo fundamental. Mi historia no triunfó a pesar del dolor, sino porque lo transformé. Ese fue el verdadero impacto global. No los números, no la expansión, sino el mensaje que cruzó fronteras. Se puede liderar sin aplastar. Se puede crecer sin humillar. Se puede ganar sin perder humanidad. El día que decidí permitir su regreso al restaurante, no fue un anuncio ni una reconciliación pública. Fue discreto. Llegó temprano. Ayudó en cocina. Saludó al equipo con respeto. No ocupó un lugar privilegiado. Y cuando un cliente nervioso comentó que ese lugar parecía muy fino para él, fue ella quien respondió con una sonrisa sincera. Aquí todos somos bienvenidos.
No miró hacia mí. No buscó aprobación. Simplemente actuó distinto. Ese momento selló todo, porque ahí entendí que la transformación humana no ocurre cuando alguien pide perdón, sino cuando vive diferente. Esa noche, al cerrar, caminé una vez más entre las mesas. Pensé en la mujer que fui al inicio de esta historia. Pensé en cuántas personas viven humillaciones similares sin una oportunidad de respuesta. Y sentí gratitud, no por el dolor, sino por la claridad que trajo. Porque aprendí que poner límites no te vuelve dura, te vuelve justa. Que crecer no te aleja de la gente, te acerca a quienes están listos para cambiar. Y que el respeto no se exige, se construye con coherencia. Antes de irme, me detuve frente a la puerta, miré el lugar lleno de vida y pensé algo que hoy quiero dejarte a ti. No todas las historias necesitan venganza para cerrar. Algunas necesitan valentía para transformar. Y ahora dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? Si esta historia tocó algo en ti, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla. Tal vez alguien la necesita esta noche. Y si alguna vez fuiste subestimado, recuerda esto. Tu valor no lo define quien intenta humillarte, sino lo que haces cuando decides no convertirte en lo mismo. Hay historias que parecen tratar sobre dinero, poder o estatus, pero en realidad hablan de algo mucho más profundo: dignidad. Porque cualquiera puede tener éxito cuando todo es fácil, pero muy pocos son capaces de crecer sin perder la humanidad, de poner límites sin convertirse en aquello que los hirió, y de transformar una humillación en un cambio real. Esta historia no se trata de ganar una discusión, ni de demostrar quién tenía razón. Se trata de entender que el respeto no se exige con gritos, no se compra con dinero y no se hereda con un apellido. Se construye con decisiones, con coherencia, con la valentía de decir basta, y también con la madurez de abrir la puerta al cambio verdadero. Ahora dime tú, ¿alguna vez alguien te hizo sentir menos por tu trabajo, por tu origen o por lo que no tenías? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Te leo en los comentarios. Tu historia puede ayudar a alguien más que hoy se siente pequeño y necesita recordar que su valor no depende de la mirada de otros. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video. Nunca sabes quién lo necesita escuchar esta noche.